Hola otra vez. En este video vamos a continuar con los temas que venimos trabajando en la unidad 2 en torno al problema del cristianismo, y lo que vamos a hacer acá es trabajar y avanzar un poco más ya sobre la segunda parte de la Edad Media, que es lo que habíamos denominado Baja Edad Media. Acá lo que nos vamos a encontrar, sobre todo porque a partir del año 1000 el proceso histórico adquiere otras características distintas y entonces empiezan a hacerse homogéneas ciertas cuestiones. Lo que vamos a encontrar son dos grandes estilos unificados que vamos a ver que se superponen relativamente en el tiempo y en el espacio geográfico, aunque el gótico se extienda un poquito más, que son efectivamente el románico y el gótico. En este video nos vamos a ubicar entonces en este primer estilo, que es el románico, y vamos a tratar de entender puntualmente cuáles son sus relaciones con el sistema social, económico y político en el que se desarrolla. Como ya les había comentado, el románico se entiende como uno de los primeros estilos en desarrollar una forma unificada, es decir, luego del desarrollo de los reinos romanos germánicos que vimos en los videos anteriores y a partir, digamos, de esa enorme variedad, de esa gran dispersión de las pautas estéticas, lo que vemos ahora a partir del románico, y ahora en un rato vamos a ver por qué, es un primer estilo que asume toda una serie de características similares, homogéneas, más allá de las variedades y singularidades de cada obra en sí, de cada construcción en sí. El románico va a mantener una unidad de estilo, una homogeneidad de estilo. Entonces, lo que vamos a ver es que este primer estilo lo vamos a encontrar sobre todo en la zona de la actual Francia, en el norte de Italia, en buena parte de la región que actualmente ocupa Alemania y en el norte de España. ¿Por qué hablo de solamente el norte? Porque ustedes saben que hasta el siglo XIII buena parte de la península ibérica había sido ocupada por los pueblos musulmanes, con lo cual la zona ibérica digamos, las poblaciones ibéricas se habían recluido y habían desplazado hasta, digamos, los reinos que estaban en el norte de España. Estos reinos cristianos van a luego iniciar un proceso de reconquista que ya vamos a ver que tiene una serie de características particulares y que tiene un desarrollo particular. ¿Cuál es, más allá de esta situación específica de la península ibérica, cuál es el contexto general, el contexto social, económico, político general en el que se desarrolla este primer estilo homogéneo? En principio, tenemos que tener en cuenta que nos estamos ubicando en los mismos años en los que va consolidándose una nueva forma de organización social, que es la del sistema feudal. Esta es una organización social que se basa en una división estamental, tripartita de la sociedad. Tenemos una serie de personas que se vinculan a la nobleza, otra serie de personas que se vinculan al clero y otra serie de personas que se vinculan al campesinado. Y esto, en definitiva, distingue también las funciones sociales, es decir, se divide la sociedad en torno a la pertenencia familiar, pero a su vez se dividen las funciones sociales. El feudalismo, esto es importante, y acá tenemos que recuperar conocimientos previos que han trabajado en actividades anteriores. El feudalismo es una organización que es política, pero también es una organización que es socioeconómica, es decir, organiza el sistema del poder y cómo y quién gobierna estas sociedades, pero también organiza la propiedad de la tierra y entonces organiza la producción económica. Y es muy fundamental la propiedad de la tierra porque es precisamente eso lo que da
la posibilidad de la organización de las relaciones feudales, de las relaciones entre señores y siervos o señores y vasallos, y es esto sumado a los vínculos familiares lo que arma la estructura social. Es importante esto porque tenemos que tener en cuenta que en este momento la noción de Estado que podía pervivir más o menos en los primeros reinos germánicos a partir eh, de la herencia romana está prácticamente disuelta. No tenemos una noción fuerte de Estado, con lo cual todas las funciones que normalmente cumpliría el Estado se han disuelto y han sido asumidas por los señores feudales y quienes detentan el poder sobre la tierra. Lo que es interesante acá es que esto ha sido estudiado sobre todo por Georges Duby, un historiador francés eh, de la tercera generación de Annales, que lo que hace es armar una muy compleja síntesis, digamos, de la historia de la Francia bajo medieval, a partir de la interpretación puntualmente de tres grandes tipologías constructivas, es decir, de tres grandes espacios de vivienda y de uso. Uno de ellos es el monasterio, el otro va a ser la catedral de la que nos vamos a ocupar en clases posteriores. A Duby le interesa observar el monasterio porque lo observa como, en principio, como la tipología concreta que vincula la vida monacal digamos, que organiza la vida monacal, la vida de los monjes. Es la forma más fuerte que tiene en este momento la Iglesia Católica de organizar la vida monacal. Es un espacio religioso, pero lo que Duby introduce aquí, y es muy importante porque ya vamos a ver que esto da cierta homogeneidad, es que también es un espacio de producción. Es un espacio en el que también se organiza la producción económica y la producción social, la división y la organización de la sociedad. ¿Por qué él se va a fijar puntualmente en el monasterio? Además, porque para él esto tiene una incidencia cultural fundamental, que es la de entender cuál es la función que cumple el arte y la producción artística, arquitectónica, estética en este mundo digamos, de los monasterios. En este mundo feudal, en este mundo donde el señorío es el espacio de organización social, lo que Duby entiende es que este arte tiene una función sacrificial, una función que se liga a lograr el perdón de Dios. Hay que tener en cuenta que estos son eh, años en los que pesa muchísimo y está muy generalizada la visión de Dios como la del Dios del Apocalipsis, el Dios que viene a juzgarnos en el juicio final de las almas, el Dios que está colérico y, digamos, es el Dios juez porque nos ha enviado a su Hijo para salvarnos y nosotros hemos crucificado a su Hijo. Es el Dios que está enojado, básicamente. Entonces, eh, el arte, sobre todo pensando en que la meta o el objetivo del cristiano es la salvación de las almas luego del juicio final, el arte tiene la función de agradar a Dios, de calmar esa cólera de Dios, de apaciguar su enojo y propiciar la gracia de Dios para lograr la salvación, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes estarían a cargo de la realización de este arte? Dentro de esta estructura social tripartita, donde algunos se dedican a la defensa del territorio y a la guerra, que son los nobles, y otros se dedican a la producción y al trabajo sobre la tierra, que son los campesinos, quienes quedan a cargo de estas funciones sacrificiales, de estas funciones de producción y digamos, de producción de elementos o de situaciones o de espacios en los que se
agrade a Dios y se logre la salvación de la comunidad, son precisamente los monjes. Es así como este arte ligado a lo sacrificial queda en manos de aquellas personas que se dedican al trabajo monacal y que pertenecen al clero. ¿Por qué se habla de el monasterio como el elemento, digamos, que da homogeneidad? Como les había comentado anteriormente, buena parte de la Europa central en este momento Monteira Arias dice que se cubre de un blanco manto de iglesias, es decir, se prolifera, se hace, cobra mucha difusión una forma de organización de la vida religiosa, de la vida del clero regular, que va a partir de la adopción de una serie de reglas que se vinculan a la regla, al código de San Benito de Nursia. Ustedes saben que en el siglo VI Benito de Nursia promueve una codificación que ordena, precisamente, da pautas de organización para estos espacios que son los monasterios, donde vive el clero que se liga a las órdenes religiosas. Ustedes saben que el clero, actualmente también, el clero, que son las personas ligadas a la iglesia, a la iglesia cristiana, se divide entre clero regular y clero secular. El clero regular es aquel que, como los monjes y las monjas, viven en espacios comunes y conforman una organización que sigue a una orden religiosa, que pueden ser en este momento, imaginen, los salesianos, pero también podrían ser los franciscanos, o en este caso, como estos, los benedictinos. Las que siguen la regla benedictina son, digamos, la regla benedictina organiza esta forma de monasterios. Otra forma del clero es la del clero secular, que es las jerarquías que tienen que ver ya con sacerdotes, obispos, arzobispos, ¿no? Aquellos que están ligados a una parroquia o a una iglesia. Bien, ¿por qué es importante esta regla de San Benito y cuáles son las consecuencias de la adopción de esta regla de San Benito? En principio, esta regla lo que promueve es una organización del clero regular en la que se asignan tiempos precisamente muy pautados, tanto para la oración, que es la razón de ser principal de los monjes, como al trabajo. Y este trabajo adopta muchas formas diferentes. Lo que interesa acá es tener en cuenta que entonces esta regla sirvió para organizar esta vida monacal durante buena parte de la Edad Media y se concretó puntualmente en la forma de los monasterios. Es decir, los monasterios se parecen entre sí y por eso conforman un estilo, que es este estilo románico, porque todos adoptan en principio la forma organizativa que propone la regla de San Benito. ¿Cuáles son las formas en general de los monasterios? En principio tienen una organización en base a un claustro, que es un espacio, como una especie de patio central, que ustedes lo pueden ver aquí, que en la planta lo van a ver acá, en el corte. Es una especie de patio central que es una fuerte herencia de la casa romana, de la casa de la Roma antigua, en torno al cual se organizan precisamente todos los espacios productivos. Es un gran patio porticado en general, por lo general se rodea de toda una serie de columnas que dan marco a una galería de circulación, que la pueden ver aquí, todas estas columnas, y luego existe toda una galería de circulación a la que dan y que comunica todos estos otros espacios, que son espacios claramente divididos
y organizados y pensados en función precisamente de el trabajo, de este trabajo reglado. Ustedes saben, la regla de San Benito establece toda una serie de horarios, ¿no? Hora en la que se rezan se hacen las primeras oraciones, luego se destina un horario de trabajo, luego el horario de las segundas oraciones y así. Entonces, también el trabajo está dividido espacialmente. Hay lugares donde se realiza la oración. Fíjense, al lado del claustro, lo que se advierte es que está la iglesia conventual, que es el espacio donde se realiza la oración. Pero también tenemos espacios que están destinados, como por ejemplo la sala capitular, también a otro tipo de oraciones, pero luego tenemos espacios como la biblioteca y el escritorio, que son los espacios donde se trabajaba en esta copia de manuscritos que yo les comentaba en clases anteriores, esta realización de la copia de manuscritos y de trabajo sobre lo escrito, que es algo que queda reducido al monasterio, se realiza allí. Luego tenemos espacios como el refectorio, que es el espacio donde se prepara y se realizan los alimentos, se come, ¿no? El espacio de comer. Luego tenemos espacios como los almacenes, que acá los van a ver como la chila, aquí, que son espacios ligados al almacenamiento y al depósito de alimentos. Hay espacios para dormir, que si se fijan están, bueno, en este plano no se ven, pero en otros planos los podríamos ver, que son espacios destinados al descanso. Fíjense que cada espacio está ligado a los momentos del día en los cuales se realizan esas actividades, es decir, el espacio, el trabajo y el tiempo se organizan de manera reglada, regulada. Fíjense que los espacios de almacenamiento no eran pequeños, es decir, ¿qué podrían almacenar allí? ¿Por qué tendrían cosas para almacenar los monasterios, los monjes? Bueno, en principio, porque el monasterio, y esto no se nota aquí en este plano, porque en este plano que les mostré anteriormente, porque es solo el plano, la planta del edificio, pero los monasterios, al igual que los señores feudales, disponían de grandes cantidades de tierras que se usaban para el trabajo, para la producción. Los monasterios también contaban con campesinado que trabajaba en esas tierras, que vivía en esas tierras y que producía y que pagaba tributo a los monasterios. Los monasterios eran entonces unidades de producción económica tan fuertes como cualquier otro señorío. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque explica buena parte también digamos, de la circulación económica y también explica algo que vamos a ver más adelante, que es cómo este espacio también produce formas sociales, ayuda a la reproducción de formas sociales. Como les comentaba, el claustro es un gran patio al aire libre que está rodeado por una galería porticada. Fíjense por qué se le llama románico, ¿no? Porque recupera gran cantidad de las formas romanas. Fíjense la sucesión de arcos de medio punto, toda la serie de columnas. Ahora, también introduce diferencias que ya vamos a ver cuando hablemos de la iconografía románica, que tienen que ver con la especificidad del momento. Fíjense los capiteles, estos capiteles que están, en este caso están de a dos, se llaman capiteles historiados. Ya vamos a ver que esto tiene una función muy ligada a lo didáctico, a la enseñanza de los preceptos religiosos, pero también son todos diferentes. No hay uno igual al otro, esto que hubiese sido el horror de la arquitectura clásica o grecolatina en general. Aquí es un elemento decorativo muy importante, pero también es un elemento que ayuda a la transmisión de los mensajes religiosos. Fíjense, el trabajo, de vuelta tengo, fíjense todo el sistema de los entrelazados, que también es una herencia germánica, ¿no? Cómo es, digamos, este románico va de alguna manera homogeneizando toda una serie de formas estéticas y formas decorativas que vienen dando vuelta, algunas desde la Roma antigua, otras desde los reinos romanos germánicos, ¿no? O sea, va combinando
distintas formas ligadas al pasado europeo. Otras formas, que esto lo vamos a trabajar mejor en el capítulo siguiente de esta clase, pero quiero que lo tengan en cuenta en este momento. Otras formas van a tener que ver directamente con la representación de hechos bíblicos. Este es el caso sobre todo del monasterio de Santo Domingo de Silos en el norte de España, que arma toda una serie de narraciones a partir de estos pilares. Estos son los pilares machones, se llaman pilares machones porque son los que están en los extremos. Los pilares machones del claustro son el espacio en el que se ubican toda una serie de trabajos increíbles en relieve, en los que se narran en distintos momentos la escena, sobre todo la escena bíblica, la escena ligada a la pasión de Cristo. Por un lado vamos a tener la Anunciación a María, el árbol de Yesé y demás. Después vamos a tener toda una serie de momentos ligados a la vida con los discípulos. Va a existir una en la que nos vamos a detener, que es la de la duda de Santo Tomás. En fin, si les interesa esto, me comentan y puedo dejarles más información. Acá lo vamos a dejar acá porque lo que quiero es que podamos conversar sobre las implicancias sociales de la organización monacal y algunas cuestiones más conceptuales acerca de la forma de comprenderlo. Durante los años 60 y 70, el filósofo y sociólogo también, era sociólogo francés, Henri Lefebvre, empieza a pensar y dedica buena parte de sus investigaciones a formular una teoría unificada del espacio. A su criterio, el espacio no podía comprenderse como un escenario, es decir, no daba solamente no funcionaba simplemente como una escena en la cual se desarrollaba el accionar humano. Por lo que, a partir de esas investigaciones, él plantea una hipótesis central que la va a desarrollar en toda una serie de trabajos, pero que está plasmada particularmente en La producción del espacio social, que es un libro que edita en 1974, es bastante complejo de leer, que si les interesa leer me lo pueden pedir, pero en principio nos vamos a quedar con un fragmento. Su hipótesis central afirma que el espacio, a su entender, es producto y es productor de las relaciones sociales históricas. Es decir, el espacio permite que las relaciones sociales particulares de un tiempo se desarrollen, pero a su vez deriva de esas relaciones sociales. Es el espacio en el que se desarrollan, pero a su vez es aquello que se produce a partir de esas relaciones sociales. Para él, esto no puede escindirse. Estas dos cuestiones, que es productor y es producto, no se pueden escindir porque es el resultado de un proceso de intercambios sociales y a la vez el espacio es una parte activa de ese intercambio social. El espacio, dice, es un espacio que es social y cada sociedad forma su propio espacio, da las características a la forma en la que entiende, utiliza y vive ese espacio. Para entender mejor estas nociones, él elabora toda una serie de distinciones bastante complejas, que son distinciones conceptuales, que lo ayudan a contemplar, digamos, a tener en cuenta en esta hipótesis distintas dimensiones del proceso, ¿no? De este proceso que es complejo, que es dinámico, que es constantemente revisado y que produce el espacio a la vez que se desarrolla en el espacio. Por un lado, él entiende que tenemos que tener en cuenta las formas de la acción humana en el espacio físico, es decir, aquello que los humanos hacemos efectivamente en el espacio físico. Un ejemplo, circular, cruzar la calle. Ahora, a esto, dice, tengo que agregarle
toda una serie de normas, saberes, códigos que circulan socialmente, que se aprenden, se transmiten y que aluden al espacio. Por ejemplo, en el mismo caso que estábamos hablando recién, cruzar la calle, yo, miembro de esta sociedad actual, conozco porque aprendí el código de los semáforos. El semáforo es un elemento implantado en el espacio que ordena esa circulación a partir de un código que todos conocemos. Si está rojo, no puedo avanzar. Si está verde, puedo avanzar. Esto es algo que afecta la forma en la que yo me voy a desarrollar en el espacio. Y figúrense qué pasaría si yo no conozco esas reglas, esos códigos por medio de los cuales se organiza la circulación en el espacio. Lo que sucedería si yo no conozco el uso del semáforo es que circularía sin saber esto y provocaría un accidente, por ejemplo. Pero a su vez, lo que Lefebvre afirma es que hay también toda una carga simbólica que afecta a los lugares. Es decir, hay elementos, hay momentos y acciones en el espacio que se realizan de determinada manera a partir de la forma en la que esos espacios se disponen, es decir, la forma que tienen esos espacios, pero también a partir de toda una serie de presupuestos simbólicos, reglas no dichas, no escritas, que también se transmiten y que también se hacen parte de lo corporal al momento de utilizar el espacio. Acá, por ejemplo, de lo que va a hablar Lefebvre es de, por ejemplo, el espacio de las iglesias, donde la circulación al interior del espacio se condiciona a partir de reglas no dichas, no explícitas, pero que yo conozco si soy parte de la iglesia. Es decir, por ejemplo, y esto también lo podríamos pensar, por ejemplo, para la universidad. Ahora les comento otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero esto que les voy a decir, por ejemplo, si yo ingreso a la iglesia, entonces aquellos que alguna vez ingresamos a la iglesia sabemos que hay espacios que son para la circulación de nosotros, los que no formamos parte del clero, pero que hay otros que están ligados al clero, que no son de acceso. Y no es que hay un cartel que dice no pasar, no es que hay un semáforo, simplemente el espacio está hecho carne de alguna manera, la forma de ese espacio y la distinción social en ese espacio está hecha carne, la sabemos, la conocemos. Entonces actuamos en función de aquello que conocemos y de la forma simbólica. Ahora, el espacio, a pesar de que no tiene semáforos y a pesar de que no tiene reglas escritas, sí tiene formas que inducen, que ayudan a que esta distancia se haga cuerpo en nosotros, la adoptemos. Por ejemplo, si yo me acerco al altar en una iglesia, lo más probable es que ese altar esté sobrelevado, es decir, que haya una diferencia de alturas que sugiera, que ayude a la sugerencia de que quien está, que ayude a la comprensión de que quien está por encima del altar es alguien que tiene una jerarquía eclesiástica diferente a mí. Fíjense que hay una idea del poder que no hace falta ni siquiera decirla, porque simplemente la hago visible en el espacio. La hago visible de tal forma además que a quien no forma parte de esa jerarquía no se le ocurre traspasar ese umbral, traspasar esa altura y circular por detrás del altar. Esto es algo que es fundamental, y Lefebvre lo va a indicar muy bien, para que se comprenda, para que se haga carne en los habitantes la forma en la que ese espacio funciona socialmente. ¿Por qué decía recién que esto lo podríamos pensar para la universidad? Fíjense lo que sucede si yo ingreso, por ejemplo, vengo al Departamento de Humanidades y me acerco al quinto piso, necesito hacer un trámite en el quinto piso donde está la Secretaría Académica. Lo primero que sucede cuando subo la escalera o bajo del ascensor es que me encuentro con un mostrador en el que no hay ningún semáforo y ningún indicador de no pasar. Y sin embargo, si soy alumno, lo más probable es que no pase, que me quede detrás del mostrador y espere a que alguien se acerque a atenderme.
esta no es una regla explícita, no está codificada de manera escrita en ninguna parte. Y sin embargo es una regla que conocemos. ¿Por qué? Porque conocemos, sabemos que los espacios, incluso los espacios públicos como la universidad, tienen sectores en los que se restringe el acceso general. Y quienes acceden son personas con algún tipo de jerarquía dentro del espacio público, de este espacio institucional público, ¿no? Entonces, esto es fundamental, nos parece desde la cátedra, es fundamental entender cómo afecta a toda una serie de cuestiones que exceden el problema del espacio y de las construcciones o de los edificios en sí mismos. Porque para Lefebvre, analizar esta forma en la que el espacio se produce en la interacción social, pero a su vez promueve unas formas de la interacción social, ayuda, digamos, a entender entonces el espacio como un instrumento para el pensamiento y para la acción. El espacio como un elemento determinante a la hora de definir momentos de acción, momentos de trabajo sobre lo social. Pero también, porque, y acá es donde nos parece fundamental entender el monasterio, es un medio de producción, es un medio de control y es un medio de poder. Es decir, el espacio es un espacio que es político. Y fíjense si no, qué es lo que sucede con la ocupación de la Plaza de Mayo en cada momento que hay manifestaciones y cuáles son las formas en las cuales se producen luchas, se producen disputas por la ocupación de esa Plaza de Mayo. Entonces, y esto no es menor, hay que deducir de acá dos grandes conclusiones. En principio, que el espacio está atravesado por las disputas sociales, las disputas de los distintos grupos sociales, de las distintas visiones del mundo. Esto, para Lefebvre, y acá para los chicos de historia es importante, Lefebvre lo entiende como es el espacio que se atraviesa por la lucha de clases. Lefebvre es un marxista y entonces está pensando el espacio como conflictos, tensiones y el escenario, pero también el producto de la disputa por la concreción de la hegemonía. Y finalmente, y esto es lo que nos interesa sobre todo en vistas a que buena parte de los alumnos que están viendo esto van a ser arquitectos y tienen que tener esto en cuenta a la hora de poder llevar adelante sus proyectos, el espacio involucra los cuerpos de los sujetos. El espacio no es neutro a la forma en la que se vive dentro de ese espacio. ¿Qué es lo que eso dice acerca de las pautas sociales, de las formas sociales, de la distinción social? La experiencia de habitar un espacio involucra también lo corporal y lo emocional. Y esto, dice Lefebvre, establece toda una serie de mandatos, de límites, de posibilidades de acción a los sujetos que tienen que ver con intereses concretos, que tienen que ver con los intereses y las luchas por el poder. Finalmente, nos vamos a quedar en este breve fragmentito porque precisamente sintetiza muy bien esta idea, ¿no? Para Lefebvre, espacio e ideología van juntos, van atados indisolublemente, pero no atados de por vida de la misma manera, sino de maneras dinámicas en función de cómo las sociedades cambian. Por eso es un proceso dinámico. O sea, el espacio tiene una forma, incluso un vocabulario que lo describe, que lleva en sí mismo toda una serie de relaciones sociales, de jerarquías sociales, y se pregunta, ¿qué sería la ideología religiosa judeocristiana si ella no se basara sobre los lugares y sus nombres? La iglesia, el confesionario, el altar, el santuario, el púlpito. Dice, ¿qué sería de la iglesia, con mayúsculas, la iglesia como institución general, sin las iglesias, con minúsculas, las iglesias, los edificios de las iglesias?
La ideología cristiana creó espacios que ayudaron a afianzar su duración, creó espacios que la volvieron un lugar, una institución, una forma cultural hegemónica, dominante. ¿Se entiende? Lo que se llama ideología, dice, adquiere consistencia, se vuelve real, dice, por la intervención en el espacio social y en la producción de ese espacio. Se hace cuerpo en ese espacio.